Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Nos hemos trasladado hasta las instalaciones del Ministerio de Cultura. Nos encontramos exactamente en la sede del Gran Teatro Nacional para conversar con el titular de esta cartera, Luis Peirano. Muchas gracias, ministro, por la deferencia. Bien, el motivo de nuestra visita es para conversar con usted sobre los lineamientos de política cultural que ha lanzado su sector. Sabemos que la cultura es el eje principal del desarrollo de nuestro país. Y me gustaría saber qué implicancias van a tener estos lineamientos de política cultural. Pero para entendernos mejor, me gustaría saber qué comprende la política cultural y qué importancia tiene esto. Bueno, mira, son 7 lineamientos, lo que se resume en ese texto que creo que lo tienes. Sí, así es, lo vamos a mostrar sí. luego a la cámara. Todavía es una versión preliminar porque es un documento abierto a la discusión, a la conversación, al debate, ¿no es cierto? De modo que está sujeto a la crítica, ojalá que sea la crítica más positiva, ¿no? No, a veces hay alguna crítica que no es muy positiva, pero bueno, estamos en eso. Y los 7 lineamientos, el último de los lineamientos, es aparentemente el más obvio, que es el de la promoción y difusión de las artes, ¿no? Porque generalmente se dice, el Ministerio de Cultura, el teatro, el ballet, la música, ¿no? El coro, los coros de niños, la pintura, eso es parte fundamental del trabajo del Ministerio. La promoción, la difusión de las artes, el incentivo de la iniciativa privada en la creación cultural, ¿verdad? Pero hay también un lineamiento sexto, que es el del apoyo a las políticas de desarrollo industrial de la cultura. La cultura ya no es algo artesanal solamente, ¿verdad? Sino que hay una industria cultural, ¿verdad?, que se expresa de diferentes maneras, por ejemplo, en la música, en el cine, en el video, en la televisión, en todo lo que es la enorme capacidad que tiene el ser humano de transformar sus vivencias, no solamente a través de la literatura o los géneros más tradicionales que han acompañado al hombre a lo largo de su vida, ¿no? No solamente del teatro, sino también, por ejemplo, del desarrollo de la televisión, que en algunos casos tiene un componente cultural muy importante. No siempre, ¿verdad? Pero digamos que tiene un componente muy importante cultural y mucho más, pues, en el cine de arte, en lo que es, por ejemplo, la música popular, ¿no? Ese es el lineamiento número 6, ¿no es cierto? El lineamiento número 5 ya nos acerca a lo que es la defensa y la apropiación social del patrimonio. El Perú es riquísimo en patrimonio arqueológico, colonial, republicano. Y parte del trabajo del ministerio está en defender ese patrimonio, en defender pues los santuarios, los sitios arqueológicos, los que llaman las huacas, ¿verdad?, que a veces son muchísimas y a veces son incluso un obstáculo para la modernidad aparentemente. Porque en realidad ahí tendríamos un montón de temas de desarrollar. Usted ha mencionado, por ejemplo, de las huacas, la promoción de las huacas de Lima, por ejemplo, que involucra además un problema con el tema de la población que está asentada alrededor, las invasiones y el cuidado que se tiene que hacer a este patrimonio cultural vivo en este caso. Y por eso dice la apropiación social, la puesta en valor, ¿no es cierto? Y además del patrimonio cultural material, hay un patrimonio cultural inmaterial que se expresa en muchas fiestas, en muchas celebraciones, en rituales, en música otra vez, ¿no es cierto?, en danza, ¿verdad? Y en algunos casos, pues, en celebraciones como por ejemplo, la que viene ahora, que hemos lanzado aquí en el frontis, ¿no? La de la Candelaria. La Candelaria. Bueno, que ya se está dando. Se está dando en estos momentos, ¿verdad? Y entonces la lanzamos aquí el viernes pasado, me parece, y sí. Y eso es patrimonio del Perú y patrimonio de la humanidad también, ¿no? Bien, ministro, usted ha señalado algunas de las 7 bases, ¿no es cierto?, de estos lineamientos de política cultural, pero en hay un lineamiento que dice impulsar una perspectiva cultural, y ahí entra a tallar el tema de la consulta previa, ¿no es cierto? Sí, una perspectiva intercultural. Intercultural. ¿Era lo más conveniente que, digamos, el tema de la consulta previa justamente, o se forme el viceministerio de intercultural y esté a cargo del sector del Ministerio de Cultura? Y lo ponemos en primer lugar porque es el menos conocido, ¿ya?, y aparentemente el más polémico, ¿no? El primer lineamiento es impulsar una perspectiva intercultural. El Perú es uno, pero es diverso, tiene muchas culturas y muchas lenguas, ¿ah?
Y entonces se han hecho varios esfuerzos para incorporar, por ejemplo, el quechua, el aymara, pero hay el ahuajún y muchas lenguas ayánicas, por ejemplo, que son importantísimas y que requieren pues un cuidado y un respeto especial de parte del Estado. Pero digamos, se está avanzando en ese aspecto. Pero por en el supuesto, tema de la está consulta avanzando previa. muchísimo. Ahí hay dos direcciones generales, una que tiene que ver específicamente con el respeto de las comunidades indígenas y campesinas, pero además otra dirección sobre la recuperación de los conocimientos ancestrales que están allí y que se expresan también de manera muy material, por ejemplo, en una serie de productos fundamentales para la vida, ¿no? Por ejemplo, ahora todo el mundo conoce la maca, ¿no? La quinoa. Ahora la quinoa está revalorizándose notablemente. Además, el Año Internacional ¿verdad? de la Quinoa, claro. O la racacha, el yacón, ¿verdad? Que son fundamentales en términos de lo que es una fuente de nutrición y de mejor forma de vida. Y ahora, en ese sentido, perdón que le corte, ministro, ustedes, digamos, han lanzado, por ejemplo, la convocatoria de intérpretes bilingües, ¿no es cierto? Así es. Cuando se dio la ley, yo he llegado después de que se dio la ley, ¿no? La ley la dio el gobierno, pero esto era un cumplimiento de un acuerdo de la OIT, ¿no? Que se llama el Acuerdo 169, que es muy famoso, en términos de que se tenía que tener en cuenta la opinión de las comunidades indígenas cuando se desarrollaba un proyecto ahí en su comunidad. Y después de esto se ha dado el reglamento y se ha dado pues, una guía metodológica sobre cómo hacer esto, que se llama la consulta previa, ¿no? Pero además hay una revalorización, por ejemplo, de la cultura afroperuana, que es muy importante y que nosotros tenemos en agenda, que se expresa, por ejemplo, en la comida. No podemos hablar de comida sin reconocer el impulso que ha tenido la cultura afroperuana para nuestra comida, para nuestra gastronomía, digamos. Igual pasa en la música, ¿verdad? Igual pasa en la danza, ¿no? Igual pasa en diferentes formas culturales que además suponen pues un nivel de defensa de lo que es la afroperuanidad, ¿no? Me decía hace poco le escuchaba a la presidenta del Brasil, que decía, no se puede hacer la historia del Brasil sin la historia de África en el Brasil. Y hablando de Brasil, por ejemplo, ellos tienen una política en el tema cultural porque han promovido esta ley de consumo cultural. ¿Hay algún proyecto similar aquí en nuestro país? Sí, hay un programa que está inspirado en los puntos de cultura. Los puntos de cultura no son sino el afán de detectar las iniciativas privadas que hay a lo largo y ancho del país, iniciativas comunales generalmente, de municipalidades o de grupos que trabajan por compromiso, porque nadie hace comunidad, nadie hace arte, nadie hace creación cultural, si no es porque le nace, por vocación, ¿verdad? Y ahí que nosotros queremos incentivar eso. En el Brasil hubo una experiencia muy importante en ese sentido y nosotros hemos tomado de allí la idea para desarrollar algo que de alguna u otra manera se venía desarrollando en el Perú de manera más tímida, ¿no? Bien, ministro, vamos a seguir conversando, pero nos tenemos que ir a una pausa. Y me gustaría saber que al regreso, por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer que se cumplan estos lineamientos de política cultural?